Quiero saludar y dar la bienvenida a mi siguiente invitada, la señora Ana Karina García. Ella es la directora de la Fundación Juntos se Puede, con sede en las ciudades de Bogotá y Cúcuta, en Colombia. Señora García, bienvenida a la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias por la invitación. Mire, quiero preguntarle cómo les fue en Necoclí. ¿Qué encontraron ustedes cuando llegaron allí? Mira, el primer hallazgo que yo quiero rescatar es que así como hay una cantidad de venezolanos que estaban reprimidos en Necoclí luego de la medida de Estados Unidos y comenzaron un proceso de retorno, también hay un grupo de venezolanos que sigue llegando y sigue saliendo. Si antes de la medida salían aproximadamente 2.500 personas al día, hoy siguen saliendo aproximadamente 800, 700 personas al día. Eso quiere decir que esta ruta sigue siendo una opción para los venezolanos. ¿Por qué? Porque es que en Venezuela hay una crisis y lamentablemente las personas que han migrado a otros países no han logrado integrarse efectivamente. Lo segundo que conseguimos, que yo creo que es importante destacar, es que hay muchas personas que se quedaron varadas y que sí quieren retornar, pero no existe una forma de retorno humanitario. ¿Qué es lo que está pasando? Muchas de estas personas están tomando la decisión de irse caminando desde Necoclí hasta Medellín en unas carreteras que, bueno, que por la época de lluvia están bastante complejas, que además tienen unas obras y que lo hacen tratando de subirse a tractomulas o a camiones, como les decimos nosotros, con niños, con niñas, con adolescentes y sin ningún tipo de seguridad vial. Lo tercero que creo que es importante destacar, como por poner los temas sobre la mesa, es que lo que identificamos ahí es que esto se está viendo solo como un problema migratorio, pero la verdad es que el fondo de lo que está pasando en Necoclí, en el Darién y en toda esta ruta hacia los Estados Unidos es un proceso de trata de personas. Necoclí, que es el municipio por donde salen los venezolanos, que es de Colombia hacia la selva del Darién, no es un municipio fronterizo. Es un municipio donde agarran desde un muelle una lancha y llegan a Capurganá o a Candí. Al ser esto un municipio no fronterizo, no hay controles migratorios. Tenemos la información por parte de algunas autoridades locales que solo entre el 12 y el 13 salieron aproximadamente 1.300 niños. Y estos niños no se sabe si están con sus padres, si están con sus tutores legales o si son parte de un proceso de trata de menores que es para venderlos en el exterior. Entonces, una de las cosas que más nos preocupa es el riesgo que corren estos niños, niñas y adolescentes, no solo venezolanos, sino de todas las nacionalidades, porque esa salida que tú ves ahí lo ves para cubanos, ecuatorianos, peruanos, es decir, personas de diferentes lugares de América Latina, aunque la mayor cantidad es venezolana. Entonces estos niños no tienen ningún tipo de protección. Esas fueron como en principio las cosas que más nos alertaron y que más nos preocuparon que vimos en este municipio. Sí, Ana Karina, es que es impresionante ver las imágenes de toda esta travesía, de este periplo que tienen que pasar las personas con las familias, con los niños, como usted lo decía, que simplemente pensar en un menor de edad que tenga que atravesar esa selva densa con tantos peligros, pues resulta inimaginable para cualquiera de nosotros. ¿A qué acuerdos llegaron ustedes con las autoridades? ¿Cuáles son los puntos más importantes a destacar de estos encuentros? Mira, yo creo que lo primero es que el municipio de Necoclí es un municipio bastante pobre, es un municipio que no cuenta con agua potable, es un municipio con 90% de personas desplazadas del conflicto armado colombiano. Eso quiere decir que es un municipio en extrema pobreza y que no tiene las capacidades para asumir que esto que está pasando. Por ende, una de las cosas que la alcaldía está pidiendo a la Cancillería colombiana, y nosotros queremos hacer eco de esta solicitud, es que Necoclí pueda convertirse en un municipio especial de frontera. ¿Para qué? Para que pueda haber controles migratorios y para que pueda haber otro tipo de atenciones a esta población. Lo segundo es que nosotros hacemos un llamado a tanto a la cooperación como a las autoridades locales para que se piense en un retorno humanitario. Entendemos muy bien estas medidas que son un tema de soberanía de cada uno de los países. Podemos no compartirlas, pero al final hay una soberanía que cada país tiene. Pero si se van a tomar estas medidas, tienen que hacerse de la mano de una visión humanitaria. Y por eso hoy pedimos ese retorno para esas familias que quieren regresar, pero que lamentablemente no pueden. Conseguimos una muchacha que puede tener 23 años que con una semana de haber dado a luz a un bebé, agarró a su niña y se fue hacia Necoclí. Llegó a Necoclí y le agarró la medida.
y ella es del municipio, ella es de Sucre, del estado Sucre, en Venezuela, y no tiene cómo retornar, está durmiendo en una carpa con un bebé recién nacido, de 15 días de nacido, estaba el niño cuando estuvimos ahí, como también encontramos un joven de 16 años que había atravesado ya el Darién una vez y que llegó a México y lo retornaron a Venezuela. Cuando él se vio en esa situación, no le quedó de otra que pensar en buscar a su mamá en Ecuador, fue hasta Ecuador, buscó a su mamá y se trajo a toda su familia hasta Necoclí para volver a atravesar la selva con vía al sueño americano. Y ahí, en ese sentido, yo entiendo que muchas personas no entienden la desesperación o la frustración que pueden sentir las personas que toman esta decisión. Y ahí es importante que no juzguemos a otros porque no sabemos cómo es eso que está viviendo esa persona. Y por tercero, hacia las autoridades, es fundamental que empecemos a pensar en cómo integrar a esa población en sus países de acogida. Muchas de esas personas que llegaban en Necoclí habían estado viviendo en Perú, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Cali, en Barranquilla sobre todo. Ahí hay que pensar entonces cómo integramos a esta migración efectivamente, que pueda tener ingresos estables y que le dé un futuro a estos niños y adolescentes que están saliendo por el Darién. ¿Por qué? Porque la migración es solo una consecuencia de una crisis económica que vive el continente, pero también de una crisis de integración que está viviendo la migración venezolana y que por eso ve esto como una salida a esa crisis. Es Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede. Gracias por estar con nosotros y contarnos un poco más de esta grave situación que nos alerta a todos en el continente y que nos pone el corazón arrugado de conocer estas historias tan dramáticas. Ana Karina, gracias por estar en la tarde. A ustedes.